Welcome to, welcome to, welcome to. Bienvenido a otro video sobre Factoring Trinomials. Este video discutirá cómo factorar un trinomial cuando el coeficiente líder, a, no es igual 1. Hablaremos sobre cómo factorar trinomiales, uso del método de prueba y error, y también cómo usar la técnica de agrupación. Cubriré cómo factorar un trinomial utilizando un método llamado bottoms-up en otro video. Hablemos primero sobre cómo usar el método de prueba y error. Y tenga en cuenta, solo utilizaremos estos métodos nuevos cuando el coeficiente líder, a, no es igual a 1, o cuando no se puede factorar. Así que lo que hacemos, colocaremos los factores de AX2 en las primeras posiciones de los dos conjuntos de padres que representan los factores, luego colocaremos dos factores posibles de C en las segundas posiciones de los padres. Entonces encontraremos los productos interiores y exteriores de los dos conjuntos de padres, y continuaremos haciendo esto hasta encontrar los productos interiores y exteriores que se agreguen al medio plazo. Bx. Así que si sabes tus tablas de multiplicación realmente bien, te puede gustar este método. Si desea un proceso paso a paso que siempre funcione, este puede no ser el mejor método para usted. Así que avancemos y demostremos este método de prueba y error. Si queremos factorar este trinomial, empezamos configurando un conjunto de padres. Los primeros términos en cada factor deben ser consistentes de los factores de 6x cuadrados. Así que podría ser 6x y x o 3x y 2x. Voy a seguir adelante y probar el 3x y el 2x. A continuación miramos los factores del positivo 15 y colóquelos en las segundas posiciones. De nuevo, no sabemos si debemos usar un y 15 o 3 y 5, por eso se llama el método de prueba y error. Pero tienen que ser factores de positivo 15, así que digamos que decido poner los 3 aquí y los 5 aquí, ya que estoy usando dos factores positivos, tendría que usar signos adicionales. Y enseguida estoy preocupado aquí porque nunca vamos a tener factores comunes en un binomial si no había factores comunes en el trinomial original. Pero vamos adelante y pruébelo, y la prueba es verificar el producto interior y el producto exterior, y vea si la suma, el término medio de 19x. Tenemos 21x. Así que esos son los factores incorrectos. Así que un método de prueba y error significa que, solo intentamos algo diferente. Vamos adelante y configure esto de nuevo. Y todavía me gustan los factores de 6x cuadrados como 3x y 2x. Pero vamos adelante y cambiemos los 5 y los 3 alrededor. Ponemos los 5 aquí esta vez y los 3 positivos aquí esta vez. Compruebe nuestro producto interno y exterior. Ahora tenemos un 10x más 9x, que es igual a 19x. Ahora esto es realmente bonito. Bueno, tenemos un positivo 19x, queremos un 19x. Pero esto es realmente un arreglo bonito y fácil. Sabemos que 5 tiempo 3x Siemens igual a 15, pero también menos 5 veces menos 3. Por lo tanto intentemos 3x menos 5 veces 2x menos 3. Vamos a ver nuestros productos. Ahora tenemos un negativo 10x y un negativo 9x, que nos da a nosotros el negativo 19x que necesitamos. A través de la prueba y el error, hemos encontrado los factores de ese trinomial. Así que si no encontró este proceso agradable, puede preferir la técnica de agrupación. Vamos adelante y pruebe uno más. Vamos adelante y configuremos a nuestros padres, que representan nuestros factores binomiales. Los primeros términos deben constituir los factores de 15x cuadrados. Entonces, intentemos 5x y 3x. Por supuesto podría ser 15x y 1x, solo no sabemos. A continuación, las segundas posiciones deben provenir de los factores de menos 42. Algunos de los factores de menos 42 serían menos 7 veces 6, menos 6 veces 7, menos 14 veces 3, menos 3 veces 14. ¿Cómo sabemos qué factores utilizar? Bueno, no lo hacemos, solo probamos dos de ellos, por eso se llama prueba y error. Sin embargo, cuando más hagas esto mejor obtendrás. Entonces, si intentamos, digamos, el menos 7 aquí, entonces, esto debería ser más 6. Bien, vamos a verlo. Aquí tenemos 18x, y el producto exterior sería 35x, que es igual a 17x. De nuevo, tenemos el signo incorrecto, pero el número correcto. Y otra vez, es un arreglo muy fácil, solo cambia los signos. En lugar de usar el positivo 6, use el menos 6 aquí, y en lugar de utilizar el menos 7, utilizaremos el positivo 7. Por lo tanto esto cambiaría esencialmente el signo de estos dos términos, que cambiarían el signo de la suma, y hemos encontrado nuestro ganador. Ahora, he estado haciendo esto por mucho momento, y así lo estoy, y tengo mucho más experiencia, para que pueda encontrar estas más rápidas. Y si puedes, también, este probablemente será el mejor método para ti.
Pero si quieres un método diferente de usar, intente la técnica de agrupación. Y aquí es lo que haremos. Primero, avisamos que A no es un factor común, así que lo que hacemos, encontramos el producto, AC, luego enumeramos los factores de A que se agregan a B, luego reescribimos BX como una suma o diferencia de los factores de A que agregaron a B, y luego usamos la técnica de agrupación. Ahora, si no recuerda la técnica de agrupación, puede desear revisar el video titulado Factor agrupando. Bien, así que vamos a probar este nuevo método. Paso 1, necesitamos encontrar veces C. Bien, a veces C sería 9 veces 4, que es igual a 36. Así que nuestra pregunta es, ¿cuáles son los factores de 36 que añaden a 15 negativos? Listemos unos y vea si podemos encontrarlo. Menos 4 veces menos 9. Estos tendrían una suma de 13 cerrar, pero no lo que necesitamos. Siguiente podemos probar menos 18 veces 2 que sería 20, eso no es lo que queremos. Y creo que podemos encontrarlos si multiplicamos menos 12 veces menos 3. Esto multiplica el positivo 36 y agrega a menos 15. Lo que hacemos es usar estos dos factores para escribir el término medio, por lo que significa escribir 9x cuadrados. En lugar de 15x vamos a escribir 12x-3x, todavía es 15x más 4. Pero ahora factoramos esto agrupando. Así que vamos a cortarlo por la mitad, factorar el 1400 de los primeros dos términos, que serán 3x, dejamos con 3x menos 4. Ahora, los segundos dos términos solo tienen un factor común de 1 menos 1. Recuerde, estamos buscando otro factor binomial de 3x menos 4. Si factoramos a menos 1, tendríamos un positivo 3x y luego en lugar de plus 4 tendríamos un menos 4, que es buenas noticias. Tenemos un factor binomial común. Así que nuestro último paso, si factoramos el factor binomial común de 3x menos 4, dejamos con 3x menos 1 y factoramos el trinomial original utilizando la técnica de agrupación. Vamos adelante y pruebe otro. Primero, avisamos que 10 no es un factor común, por lo que multiplicamos una vez C, una vez C sería 10 veces menos 12, que sería igual a menos 120. Queremos encontrar los factores de menos 120 que añaden a 7. Otra vez, no una pregunta muy fácil, un factor será negativo, uno será positivo. Vamos a intentar algunos de estos. Menos 40 veces 3, que funcionaría, pero es obvio, no va a darnos la suma del positivo 7. Si intentamos menos 10 veces 12, sería una suma del positivo 2, eso no funcionará. Pero si intentamos menos 8 veces positivo 15, que nos daría una suma de positivo 7, así que son los dos factores ganadores. Una cosa que encuentro útil cuando trato de encontrar estos factores, es utilizar la factorización principal de 120. Esto es lo que quiero decir con eso. Si tomo 120, divígalo en 12 veces 10 y 12 sería 2 veces 2 veces 3, y 10 sería 2 veces 5. Puedo jugar alrededor con la factorización primera para conocer estos factores. Pero no es una tarea fácil. Bien, reescribamos esto en 4 términos para que podamos usar la agrupación. Así que tendremos 10 por 2. De nuevo, en lugar de 7x utilizaremos estos dos factores para escribirlo como 8x más 15x menos 12. Corte en medio y utilice agrupación. Así que el 1400 de estos dos términos sería 2x. Nos quedaríamos con 5x menos 4 y entonces tenemos un factor común de solo 3, tanto 5x menos 4, que es buenas noticias porque tenemos de nuevo ese factor binomial común para que podemos completar el factoring factorando el 5x menos 4, y nos dejaremos con 2x plus 3. Así que estos problemas son un poco de trabajo, pero son gestionables si lo tomas paso a paso.